En las últimas horas ha llovido un poco y eso ha facilitado que la situación energética, al menos según el gobierno, se ponga en mejores condiciones. Se ofreció acortar los tiempos de los racionamientos de energía, no se cumplieron en todos los casos. No obstante, seguimos con 10 horas en promedio de cortes de energía eléctrica a nivel nacional. En la capital de la República son unos horarios de locos, pero ahora resulta que pasamos de que la culpa era de haber construido demasiadas hidroeléctricas, que la culpa era de los otros gobiernos, que la culpa era de a la Asamblea Nacional, y ahora que la ley cero apagones es la responsable de que no se pueda solventar la crisis eléctrica. ¿Qué opinión le merece esta última excusa o este último argumento que ha puesto el presidente de la República para justificar la situación energética por la que vive el país? Es decir, que la ley cero apagones resulta que no ha sido cero apagones porque no está funcionando como el gobierno pensaba que iba a funcionar, y ahora es responsabilidad o culpa de esta ley el tener la situación que tenemos al momento en materia eléctrica. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días con toda la audiencia de Radio Pichinchi, con ustedes. En realidad es parte de una conducción errática tanto de lo que significa el sector eléctrico ecuatoriano como de la conducción de una crisis en la que estamos inmersos. Lamentablemente se está llevando al país de esta manera. Ya lo hemos visto, o sea, se hizo una ley no más apagones y se lo había señalado, o sea, no por leyes simplemente se va a modificar y a solucionar la problemática del sector eléctrico. En todos estos, digamos, estas semanas, meses, se han estado emitiendo muchos comentarios que, digamos, hay que ser más precisos, y desde la parte gubernamental, sobre todo, se han estado realizando una serie de resoluciones, de direccionamientos y de ejecuciones, decretos, contrataciones, que no necesariamente todas ellas van encaminadas a que solucionemos este tema de crisis, y menos en el menor tiempo posible. En principio, con los primeros apagones se nos dijo que se iba a rebajar la planilla del 50% al 50%, luego con estos nuevos apagones, como para contrarrestar, se dijo que las planillas se tienen ofrecido que en los próximos meses los consumos hasta 180 megavatios serían exonerados, y restando de alguna manera el flujo de fondos que significaría para el sector eléctrico. Y más bien lo que la ciudadanía necesita es que se tenga un servicio, y un buen servicio. Se han hecho algunas, inclusive ciertas acusaciones y muchos temas que, por otro lado, inclusive justamente a pocos días de los militares haber tomado las centrales hidroeléctricas principales, se producen estos apagones sumamente largos y que están afectando a la vida misma del país. Se manifiesta a nivel internacional, inclusive, que se ha hecho inversiones como ningún otro gobierno, y realmente lo único que se ha incorporado son estos 100 megavatios de la barcaza, que a ratos ni siquiera produce los 100 megavatios, y que no hay una debida explicación el por qué no está produciendo todo el tiempo esos 100 megavatios. Y sin embargo, se hacen declaraciones que se está haciendo por más de 1000 megavatios para cubrir el déficit. Un déficit que en principio el año pasado se tenía de 460 megavatios, este año ya estábamos en 1080, y hemos tenido manifestaciones de que estaríamos inclusive hasta 1700 o 1560 megavatios de déficit actuales, y por eso es lo que estamos ocurriendo. Ventajosamente sí ha ocurrido las lluvias, y que nos da la medida de que fundamentalmente sí, la matriz de generación eléctrica es fundamentalmente hidroeléctrica, pero debemos tomar en cuenta que la capacidad instalada termoeléctrica, digamos, hidroeléctrica, es de 5200 megavatios, pero hay una capacidad
instalada de 2.800 megavatios. Y con esto realmente más lo que siempre sigue generando la parte hidroeléctrica, habríamos podido cubrir la energía total que el país necesita, o por lo menos con pequeños apagones, si todo estuviera disponible del parque termoeléctrico. Eso de la infraestructura que llegamos a tener en el 2018, si se hubieran hecho los mantenimientos y todo, si estuviera funcionando correctamente, sin que tomar en cuenta lo que prácticamente nada se ha incorporado en estos 7, 8 años. Solo se ha incorporado los 49 megavatios de el proyecto de parte del Toachi-Pilatón. Entonces, hay que estar claros que dónde realmente está y qué es lo que ha sucedido. Del 2008 al 2018, 10 años, 9, 10 años, hicieron inversiones por 11.000 millones aproximadamente en el sector eléctrico, y esto es lo que hizo que el país pueda exportar inclusive energía. Del 2018 para acá no se ha hecho absolutamente nada. Como digo, solo se han incorporado los 49 megavatios, y más bien se ha producido una merma en la capacidad, en la disponibilidad de la generación. Además de que tampoco se ha hecho todos los programas que estaban previstos en transmisión, en subestaciones y distribución. Entonces, todo esto ha configurado que el sistema eléctrico ecuatoriano esté totalmente caminando, como hemos dicho, en la cuerda floja. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. A ver, en las últimas horas y durante el último fin de semana, creo que las cadenas de oración y los rezos de la Arquidiócesis de Cuenca y del ex ministro Santos de Alvite han dado resultado. Entonces, San Pedro abrió la llave y está lloviendo en el Austro, así como en algún sector también de la Amazonía y del Callejón Interandino del país. Han aumentado los caudales de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara, ¿no? Considerablemente, además. Han pasado, por ejemplo, en el Tomebamba de 2.33 metros cúbicos por segundo a 5.53, el Yanuncay de 1.38 a 7.58 y así por el estilo. Estas lluvias del último fin de semana, ¿cuánto van a ayudar a resolver este problema? O, digamos, si lo que se necesita es que este temporal invernal se prolongue durante unos cuantos días más, como para que se acabe la época de estiaje y tener una buena reserva de agua en las represas. En realidad, a veces decimos, creo que al país sí le hace falta mucho orar, pero orar en serio y orar de una manera que corresponda a una fe de cada uno, y particularmente de cada uno de los ecuatorianos, para que realmente, por un lado, se solucione no solo el problema eléctrico, sino un sinnúmero de problemas que el país está quejando, y que ojalá eso llegue también a que los gobernantes y quienes tienen que tomar decisiones sean guiados realmente por Dios para que puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, de esa manera sí sería efectiva una oración de todos los ecuatorianos, y no de la manera burlona como a veces lo han hecho los ministros. Y en realidad, yo creo que el país es rico en todo sentido, y cuando ahora tenemos las lluvias nos damos cuenta de que eso es lo que ha alimentado, volvemos a tener agua para las ciudades y volvemos a tener agua para alimentar las hidroeléctricas. Y si nosotros tenemos en hidroeléctricas una capacidad instalada de más de 5.000 megavatios, y si llegan a poder funcionar plenamente, como ha ocurrido en todos estos años, es fundamentado en que la hidroelectricidad es la que mayormente ha producido la energía en el país. En muchos momentos tenemos la generación del 95% de la energía que consume el país generada por hidroeléctricas. Entonces, si se cuentan y si se hace un manejo
técnico y si los políticos o quienes manejan la política del país o hacen real caso a un manejo técnico responsable de todos los recursos, entonces podríamos tener mejores condiciones y podría manejarse de mejor manera una parte crítica del sistema eléctrico. Porque ya lo habíamos mencionado antes, que nosotros debíamos haber comenzado apagones mucho antes de lo que comenzaron, porque ¿Cuándo, ingeniero? Porque ¿cuándo debieron haber comenzado esos apagones? Porque en diciembre el gobierno le pidió un informe a CELEC y en enero de 2024, es decir, a inicios de este mismo año, SENACE informa que debería realizarse el racionamiento de energía, pero el gobierno recién tomó esta decisión a mediados de septiembre, es decir, prácticamente 9 meses después de que ya le advierten al gobierno que deben comenzar los apagones. ¿Por qué se da esta situación? ¿A qué le atribuye usted que se haya esperado 9 meses para tomar una decisión que debió haber sido tomada en enero? Realmente las decisiones debieron haber sido tomadas en noviembre, apenas asumió el gobierno, la dirección del gobierno. Ahí existían una serie de medidas que debieron haber comenzado a tomarse para que progresivamente puedan verse los resultados. Desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha y del Ecuador habíamos manifestado eso y hemos hundido todas las medidas que habíamos sugerido. O sea, no se hicieron y esperaron a abril a que súbitamente, igualmente, las reservas de Masar bajen súbitamente para darse cuenta de que realmente no se habían tomado las medidas y estábamos nuevamente en crisis. Y luego llegamos nuevamente a agosto, septiembre y comenzamos nuevamente a sentir el descenso súbito de la reserva hidrológica en Masar. Y entonces ahí nuevamente nos damos cuenta, hablamos del gobierno, se da cuenta de que realmente está en una situación crítica. Y entonces ahí recién se están comenzando a tomar las medidas de contrataciones súbitas. Vemos que desde abril mismo el exministro encargado Luque ya había señalado algunas de las medidas y había constatado el poner a funcionar la Termogas Machala, a hacer, él mencionaba que se debía privilegiar la compra de energía en tierra, que ahora se señala son estos 241 megavatios, pero que se los contrata recientemente, se hace estos procesos y esperemos que en noviembre o diciembre ya puedan estar incorporándose eso, ojalá, y que sean los equipos que corresponden, no sean simplemente equipos de emergencia, para que solo puedan actuar durante estos meses de crisis. Después de eso, ¿qué puede pasar, ingeniero? Porque, a ver, el gobierno está diciendo que ha contratado esta barcaza que en teoría iba a aportar 100 megavatios y en la práctica no está siendo así. Ahora anuncia que le van a multar, que van a después a dar a conocer el plan de recompensa o de compensación, digámoslo así, por lo que no produjo la cantidad de megavatios que estaban contratados. Pero, en fin, es un alquiler. Y hablan de 400 megavatios adicionales, todos todavía están en papeles y todos, en la gran mayoría, son alquilados. ¿Qué va a pasar después de que concluye este tiempo para el que han alquilado estos equipos y se van? Seguimos en el mismo problema. Así es. Yo he visto cómo se hacen declaraciones y a veces se juegan con números. Entonces se dice que son 341 megavatios que están incorporando. Como vemos, recién solo han sido 100 y solo como alquiler. Los 241 que son como generación en tierra, están veremos. Después se anunció los 788 megavatios con una inversión de más de 1.000 millones, de los cuales una parte igualmente son de las barcazas, que ahora se han ido modificando y se dice que serían 300 megavatios más en barcazas. Y entonces, de todas maneras, la inversión hay que hacerla. Y vemos que ahora sí está apareciendo el dinero que el Estado debía debía haber puesto desde hace años y meses. Y entonces ese pensamiento o esas expresiones que se dicen que el Estado no tiene dinero para invertir en el sector eléctrico, no es tan cierta, porque de hecho el año pasado en compra de energía gastamos en unos meses 260 millones de dólares. Y todos estos meses no sabemos cuánto, si ya se ha gastado en importación de energía a Colombia. Se está gastando en 114 millones en esta compra de energía de la barcaza. Se dice otros 300 millones para otras barcazas.
Y entonces, y no le está quedando infraestructura para el país. Entonces, yo creo que es una serie de manejos que son erráticos. Se dictó la ley no más apagones en enero con, con todo lo que el gobierno proponía. Ahora se dice, no, no ha sido suficiente y fundamentalmente porque en esta ley no más apagones se extendió de lo que se permitía o se daba facilidades para que de la parte privada se incorporen de la autogeneración de 2 a 10 megavatios, ahora se lo extiende de 10 a 100 megavatios, con lo que escuchamos es la última ley que se está enviando. Entonces, o sea, existe simplemente un manejo ahí como que día a día vamos tomando y lo que se nos ocurre, lo que está más a la mano, tomamos las decisiones y conforme a eso vemos las decisiones que aparentemente van a solucionar la crisis. Igualmente, se dijo que con los militares se va a tener un mejor control. Ahora también a CELEC se la traslada de su centro principal de funcionamiento de Cuenca a Quito y con eso creemos que se va a solucionar. Al estilo de lo que dijo también Moreno. Moreno también dijo que uniendo los ministerios de electricidad con el de minas y petróleos iba a menorar el costo para el país, iba a mejorar el funcionamiento, lo cual ha sido contrario en ambos aspectos. Entonces, son esa serie de medidas erráticas que se siguen tomando y que no creemos que son donde está el meollo del asunto, que es darle más infraestructura y al país en cuanto a lo eléctrico se refiere. Ahora, ingeniero, con esta reforma que plantea el gobierno, ¿no? De pasar de la posibilidad de que los privados puedan sumar no 10 sino 100 megavatios y demás, lo que hace el gobierno de alguna forma es conectarse con, yo decía hace un momento, el gobierno está hace mucho tiempo, a partir de, sobre todo el anuncio de la reforma constitucional sobre las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, gobernando a partir de mucha escucha digital. Y lo que se ha visto en estos días con respecto de las conversaciones en redes sociales es la necesidad de que los privados intervengan en el sector eléctrico. O sea, usted habrá visto, se habrá encontrado quizás los mismos mensajes que uno, denostando lo público, criticando lo público, el mal manejo, lo que sea, y diciendo que los privados son los que tienen que entrar a manejar la electricidad, entre otros sectores estratégicos, ¿no? ¿Cuánto aporte, primero, podrían dar los privados a esta crisis energética, por un lado? Y segundo, ¿qué tan atractivo puede resultar el mercado energético para los sectores privados que siempre están buscando la rentabilidad? Así es, esa es una premisa del sector privado. Y ya tenemos, a ver, hasta el 2018 fue el sector estatal que el desarrolló. 2019 se comienzan a hacer las reformas legales para darle al sector privado toda la apertura de que se incorpore el sector eléctrico, inclusive en transmisión, distribución, alumbrado público, etc. Sin embargo, se hacen 11 concesiones en estos años y ninguna de esas concesiones han producido un solo kilovatio hora. Entonces, ¿es correcto ese modelo? ¿Ha sido provechoso para el país haber dirigido ese modelo acá? No es que esté mal la incorporación del sector privado en todas las esferas del país, incluyendo el sector eléctrico, que también tiene, o sea, históricamente siempre ha tenido una participación que ha sido marginal, pero sí ha tenido y ha sido positivo. Sin embargo, ahora, 11 concesiones dadas y ninguna está. Se dice que ya se les está dando agilidad, pero del mismo sector gubernamental se reconoce y se dice, si es que no se le garantiza la rentabilidad y el pago oportuno y adecuado, entonces el sector privado no va a entrar. Entonces, de nada sirve de que se amplíe el límite a 100 megavatios
si es que no se esclarecen se ponen las reglas claras, porque no a costa de que entre un sector privado a generar y a participar inclusive en la transmisión, se debe hipotecar todo lo que el país ha desarrollado e invertido durante 50 años en el sector eléctrico. Entonces, se dice, y justamente la piedra de toque fue la constitución de fideicomiso que hacía que todos los fondos que se generan del sector eléctrico mediante el cobro de las planillas eléctricas, que son alrededor de 2.500 millones anuales, vayan a un fideicomiso y este fideicomiso sea administrado por no sabemos quién, y eso sí, garantizando el pago al sector privado que se incorpora, que más o menos sería entre el 5 y el 8% de lo que se incorporaría en total en principio, pasaría a manejar todos los recursos del sector eléctrico y ellos tendrían toda la prioridad para captar esos recursos. Se habla también la cuestión de tarifas. Actualmente, ¿por qué no se corrigen las tarifas? Ya se ha mencionado muchas veces igualmente sobre cómo están pagando las mineras que ocupan una gran cantidad de energía que equivaldría a más de 1 millón de usuarios residenciales del país. Y ellos sí pagan en tarifas muy reducidas, de alrededor de 5 centavos el kilovatio hora. Y entonces cuando se habla de tarifas, entonces se trata de dirigir hacia el subsidio que eventualmente tendría el sector residencial. El sector residencial tiene un subsidio cruzado. Y entonces, todas esas cosas hay que plantearlos y hay que discutirlos y hay que analizarlos y ver qué es lo que el país le conviene como país, al sector estatal, a los usuarios y también a los privados que puedan entrar a participar, las facilidades que puedan darse inclusive a los privados pequeños y a los privados nacionales sobre todo, porque normalmente ocurre que cuando se habla de privados siempre lo dirigimos y a dar las facilidades a las transnacionales, y por eso es que inclusive se exoneró los impuestos a la renta, impuestos de salida de divisas, cuando se quiere incorporar a los privados que se dice. Entonces, yo creo que el país requiere de una discusión sana y una discusión que vaya orientada a encontrar las mejores soluciones y dar cabida a todos los sistemas de generación que también van a contribuir y a mejorar igualmente la matriz energética desde el punto de vista de conservación de la naturaleza. Muchísimas gracias, ingeniero. Solo para finalizar, ¿cuántos días debe seguir lloviendo para que no tengamos cortes de energía? Eso es muy indeterminado porque depende de la cantidad de lluvia durante tantos días, pero sí estimamos que alrededor de una semana requiere para un poco normalizarse y que sean debidamente corregidos digamos, o bien manejados esos recursos. Ya, perfecto. Esto de las discusiones es lo que nosotros, como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, hemos venido manifestando permanentemente, y ahora tenemos la Feria Expotel y el Congreso Triple T, al cual invitamos, y me permite invitar a toda la ciudadanía en general y a las entidades del sector público, privado, a la academia, a concurrir a este evento donde justamente abrimos un espacio para discutir, conversar qué es lo que estamos haciendo cada uno, cuál es la visión de cada uno y llegar a conclusiones con las cuales debamos estructurar quizás un nuevo plan maestro de electrificación que realmente sea cumplible y sea garantizado para que la ciudadanía vuelva a contar con energía permanente e inclusive nuevamente podamos ser como país generadores y exportadores de energía. Y esto lo hacemos inclusive en la parte de telecomunicaciones, que es otro tema que también el país está en crisis, pero que no se la ve, no se la manifiesta, incluyendo la prórroga de las concesiones de las celulares, de
de las empresas celulares que deben regir o deben ser contratadas o ampliarse el contrato durante estos próximos 15 años. Muy Todos gentil, estos temas ingeniero. invitamos a que participen.